Podcast. Es muy difícil que una empresa entienda los retos de tener un hijo con discapacidad y la demanda que eso genera. Y muchas veces las empresas se cuidan o se curan en salud y prefieren no contratar a alguien con esa condición. Conozco muchísima gente que tiene hijos con discapacidad que no los revela en la empresa donde Ajá. está. Que solamente su seguro de gastos médicos sabe, pero la empresa no, porque suele ser una cuestión de discriminación. Yo siempre digo que la maternidad de alguien con discapacidad es como la muerte por los 1000 cortes. O sea, no es que te dan un hachazo y te moriste. Tenés 1000 cortecitos que son el médico, el gandalla, el difícil, el que no se quiere involucrar, el que parece políticamente correcto pero tampoco. La verdad es que nadie se moja por este tema, nadie. Tengo tan cronometrada la vida de Luca día a día y la de Bruno ocurre. Bruno empezó a resentir, sin duda, esto. El año pasado empezó con terapia porque se sentía muy disminuido, ¿no? Versus a su hermano. Lejos de lo que yo me imaginaba, en el colegio no es que sea bulleado Luca, pero Bruno está en segundo lugar. Pasó a ser el hermano de Luca y no Bruno. Claro. Entonces su personalidad está absolutamente trazada por la de Luca. Hay un libro de su hermano, hay una película de su hermano, hay un éxito de su hermano. Todo el mundo quiere conocer a Luca. Y Bruno es como que queda ahí satelitando al costado. Entonces ha demandado toda una tarea extra de Andrés, de mi marido y mía, para hacer más cosas solo con él. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bueno, pues estoy muy contento en este Rodcast, en este nuevo capítulo del podcast, que está conmigo una buena amiga. Hace mucho que nos conocemos, que además hoy, pues la verdad es que le agradezco triplemente porque está en una agenda muy intensa. Bárbara Anderson, periodista, escritora. Y digo, te veo por todos lados, Bárbara, gracias por estar aquí. Gracias. Porque pues ya debutó Los dos hemisferios de Luca en Netflix. Y veo además en tus redes sociales, es primer lugar en todo el mundo, es impresionante. Es una locura. Es una producción mexicana, es una película hecha por Netflix México. Es una coproducción con India, pero era para un mercado muy limitado. Y ahora está número 2 en el mundo en todos los idiomas y número 1 en no inglés. ¿Qué es lo que vas recogiendo en términos de lo que la ha hecho tan atractiva? Porque obviamente ha superado las expectativas, las que Definitivo, tenías tú y sí. las que estoy seguro tenía la productora y Netflix. Sí. Yo creo que fue abrir una ventana que no se había abierto hasta ahora, que es la de las familias de las personas con discapacidad. Los mensajes que recibo, que como bien decíamos fuera del micrófono, están saturadas mis redes, es de gente de cualquier lugar del mundo diciendo, a mí me pasa lo mismo. Yo también tengo un hijo con discapacidad, yo también tengo una hija con discapacidad, yo también tengo problemas para balancear mi vida y el trabajo. ¿Qué puedo hacer para solucionar esta historia? Y hay como una necesidad velada de algo que no se había hablado. Entonces creo que abrimos un canal o abrimos una ventana que no teníamos en cuenta cuando empezó todo esto. Claro. Ahora, ¿cómo fue tomar la decisión, digamos, no es nada sencillo y obviamente ahí queda retratado ampliamente los pocos espero que no han visto, pues vayan y véanlo, porque además hay otro componente que me gusta que muestra una realidad mexicana de clase media muy común en todo el mundo y yo creo que eso Sí. también ayuda a conectar. Estamos muy acostumbrados a ver contenidos anglosajones, ¿no? De realidades que son muy diferentes a las Son nuestras. un poco lejanas, sí. Y en cambio, lo que queda retratado ahí, pues es una realidad que la comparte todo el mundo, estés en Bangalore, estés en Sao Paulo, estés Sí. en Buenos Aires, etcétera, ¿no? Es muy común. Pero lo que te quiero preguntar es cómo fue el proceso de llevar del libro, bueno, primero la escritura del libro, pero luego del libro, hacer una producción no está sencillo. No, para nada. Y tengo que decir que tengo muchísima suerte. Y eso vale la pena ponerlo, porque muchísima gente me ha dicho, tengo una idea de una película, me encantaría que se hiciera película. No tengo idea cómo se maneja eso. Cuando volví de mi primer viaje a India, nosotros hicimos 4 viajes con Luca, con nuestro hijo a India para hacer un tratamiento. Al regreso del primer viaje, una ex compañera mía de Expansión, yo fui editora de la revista durante muchos años, había empezado a trabajar en Penguin Random House. Y me dijo, creo que tu historia puede ser perfecta para un libro. Le dije que no muchas veces, porque me parecía que no era una historia para un libro y que los libros los escriben gente que tiene biografías mucho más interesantes que, como decías recién, una familia de clase media de la Ciudad de México con un hijo con discapacidad. O sea, me parecía de lo más irrelevante para contar. Finalmente me convenció, el libro se llama igual, Los dos hemisferios de Luca, le fue muy bien. Y la gente de Netflix ese mismo año, que fue en el 19,
una directiva compró uno para regalar en Navidad y se lo dio a todos los directores y dijo, creo que acá hay una película. Y ahí empezó todo el movimiento dentro de Netflix. O sea, ellos te buscaron a ti. Sí, claro. Wow. Y me pareció súper insólito porque me llamó un Sí. directivo en ese momento que se llama, es un encanto, Felipe Tehues, que era director para Netflix Latinoamérica y España. Entonces me dijo, me encantaría tener una charla contigo, soy director de Netflix, viajando de México a París, leí tu libro y creo que es una película. Y yo pensé que era una llamada de Ajá. extorsión. Sí. O sea, de Sí, esto, algo me así. van Pero a tienes vaciar que la... depositar $10,000 para arrancar. Sí, como la de Brad Pitt, ¿no? O sea, Exacto. necesito que me ayudes a liberar esto. Y me pareció como muy insólito hasta que finalmente justo empezó la pandemia, porque fue el 2020, tuvimos un Zoom y sí existía el señor Tehues y sí existía la N roja y empezó todo el operativo de hacer primero un guión. ¿Tú lo hiciste? No, lo hicieron ellos. Contrataron a un guionista y contrataron a un potencial director, hombre, y el proyecto ese se cayó. No les gustó la idea del guión, no les gustó la presentación. Entonces dijeron, bueno, no vamos a hacer ninguna película. Y a mí me entró una angustia brutal. Dije, yo esperaba una película. Claro. Entonces me dice, bueno, lo vamos a considerar. Y hicieron una segunda propuesta con otro guionista y en este caso con una directora mujer. Y este combo ya les gustó y ahí tenemos la película. Qué Pero esto interesante. lleva, hasta que empezaron a rodar, 3 años y medio. ¿Y qué has aprendido en términos de tú llevas, de verdad te conozco, nos conocemos hace antes de Muchísimos. todas estas historias. Antes de Luca. Antes de Luca, exactamente. Y Andrés también lo conocía además por separado, lo entrevisté como emprendedor. Pero ¿qué has descubierto en términos de cómo son los distintos lenguajes? Porque la historia es claramente súper poderosa. Eso, algo que pues es tu vida, ¿no? Y tu corazón ahí afuera. ¿Cómo son los distintos formatos y qué has aprendido de esa transformación de un libro que recibiste una primera retroalimentación? Sí. Yo le regalé justo a mi esposa el libro. Me acuerdo, sí. ¿Qué has aprendido de esa parte? Que son lenguajes muy diferentes, que la promoción es muy diferente. Me acuerdo de cuando escribí el libro, que también fue todo un ejercicio introspectivo muy particular, porque uno no está acostumbrado a contar su historia. Si te pido a ti, Rodrigo, que escribas tu biografía, no es nada fácil. No. Tomé un curso. Yo, el único deporte que hago, como podrán observar, es escribir, pero no sabía cómo escribir. No sabía cómo empezar la historia, no sabía cómo entrevistarme a mí misma, qué cosas al lector de mi vida personal, bastante gris, le podían interesar o no, que cuando hacía, por ejemplo, no sé, perfiles o portadas para expansión, yo ya sabía cuáles eran las fuentes, cuáles eran las tablas que había que hacer, las fotos que había que tomar y ya. Pero en caso particular es más difícil. En ese momento el libro se enfocó muchísimo en Luca y en el tratamiento, ¿no? Fue muy breve el nacimiento y luego fue todo el peregrinar en muchas terapias que a lo mejor muchos papás de niños con discapacidad me entiendan. Pero vas rotando de terapia en terapia, de médico en médico, neurólogo en neurólogo, de curandero en curandero, buscando siempre alguna pequeña rendija donde pueda pasar la luz. Y contamos el viaje a India, ¿no? El primer libro se dedicó a eso. En el caso de la película, cuando el guionista toma el guión, que fue Javier Peñalosa, él decide enfocarse mucho más en la madre. O sea, que el hilo conductor ya no sea el tratamiento y el niño, sino que sea la madre que hizo eso para que el niño tuviera el tratamiento. Y la idea de que tuviera una directora mujer también tiene que ver con ese lenguaje, que es un lenguaje hasta más femenino. La película es muy femenina. Entonces, es como para explicarlo de alguna manera, tú que siempre llevas la industria tequilera, es como una destilación de la destilación. Es una destilación reposada, la película versus el libro. Y creo que por eso conecta muy bien, porque sí que refleja, incluso los que no tenemos un hijo con discapacidad o contacto inmediato con alguien, pues esta eterna prisa con la que vivimos y agobio de un montón de tareas que tienes que hacer. Y obviamente se vuelve, y lo digo como lo pienso y como lo veía, heroico, ¿no? Y lo sé porque me ha tocado ver, de verdad, porque pues además te conozco y eres una mujer que ha seguido con un nivel de ejecución altísimo. Siempre tienes más tareas por enfrente de las que puedes hacer. Y no es sencillo la resiliencia a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Porque además profesionalmente, pues eres una mujer muy destacada. Y es más, yo al principio no tenía tanta claridad. Pues nos conocemos y nos encontramos en eventos y tal. Sí, pero no es algo que estoy contando pero todo no el es tiempo. algo que estás contando, no es así. Pero es muy obvio, muy épico y creo que lo logran retratar muy bien, ¿no? Ese rebase que tenemos todos por un montón de tareas y que obviamente se vuelve mucho más agudo.
Y en la parte de la retroalimentación con respecto a Luca y la concientización que hay de ello, ¿cómo lo has vivido y cuáles han sido esas diferencias? Creo que Mariana Chenillo, que es la directora, logró captar. Tuvimos muchas conversaciones antes de que ella terminara de intervenir en el guión, porque ella le hizo algunos ajustes. Lo que yo quería mostrar en los 96 escasos minutos, que es una película donde tiene que entrar todo, lo difícil que es, no solamente para mí, sino para todas las mamás de un niño con discapacidad, de tener una familia con discapacidad, ¿no? Tener un hogar donde todas las decisiones giran en torno a esa persona. En la película se ve, tengo otro hijo que se llama Bruno, Sí. y al pobre Bruno ni lo pelamos porque no lo pelamos de verdad. Luca absorbe toda la energía, todo el presupuesto, todas las angustias, todas las penas, todos los viajes. Tiene que ver con la flexibilidad laboral, que también lo muestro ahí, ¿no? Sí. Es muy difícil que una empresa entienda los retos de tener un hijo con discapacidad y la demanda que eso genera. Y muchas veces las empresas se cuidan o se curan en salud y prefieren no contratar a alguien con esa condición. Conozco muchísima gente que tiene hijos con discapacidad que no los revela en la empresa donde Ajá. está. Que solamente su seguro de gastos médicos sabe, pero la empresa no, porque suele ser una cuestión de discriminación. Va a ser la mujer que siempre va a pedir permisos, la que va a llegar tarde, la que va a tener mil excusas para no dar sus resultados. Entonces, visibilizar un poco esa parte, porque esto que, y nosotros nos conocemos un montón, pero tú no conocías el total de mi vida. Sí, no. Creo que es importante empezar a ser muy realistas y a ponerle luz a esas otras realidades, porque son lo más natural del mundo. Esta es, creo que mi entrevista número 46 que doy Sí. estos días. No conozco un solo caso, ya después me dirás tú, pero no conozco un solo caso de la persona que me haya entrevistado que no tenga en su círculo cercano a alguien con discapacidad. Que vea esto como algo, lo conozco, tengo un primo, un sobrino, un hermano, un cuñado, mis papás. Entonces, hay un tabú con el tema, hay un tabú muy poderoso que creo que tenemos que desbancar con este tipo de cosas, de que no es nada fácil, de que no lo tenemos fácil dentro de casa. Mi casa es muy complicada y se ve mucho en la película, pero tampoco lo tengo fácil de la banqueta para afuera. Empezando por la banqueta, ¿no? Sí. Que no tiene rampa. Pero los colegios no son accesibles ni inclusivos, los trámites, la salud, los seguros médicos te aíslan automáticamente cuando hay alguien con discapacidad porque les sale muy caro. Y Sí. aunque el reaseguro les cubra, prefieren no meterse en ese problema. La seguridad, por ejemplo, no hay ministerios públicos accesibles, ni físicamente, ni a la hora de hacer los trámites. O sea, no hay peritos que puedan tomarle una declaración a Luca que no se puede comunicar verbalmente, por ejemplo. Entonces, los derechos principales que son salud, educación, por ende, empleo y seguridad no están cubiertos. Entonces, creo que es importante asomarnos a ver eso, que me pasa a mí, pero que le pasa a ni más ni menos que 28 millones de familias en este país. Claro, y como dices, todos tenemos a alguien, digamos, en algún grado, y te das cuenta de esa enorme montaña, que veía en otra entrevista, tendemos a ignorar, ¿no? Porque no es cómodo ni políticamente correcto que llegues y te diga, oye, y es algo que tratas de evitar Sí. porque, y no por un afán de discriminación, sino simplemente porque es algo que Que puede no generar estamos incomodidad. sí, Exacto. y no estamos acostumbrados. Yo, a diferencia de otros activistas que son como muy enojones con este tema, a nadie nos han enseñado cómo tratar a alguien con discapacidad. No fue una materia en la Sí, escuela. sí. Aparte no tuviste muchos compañeros porque tampoco iban a la Por- escuela, por exacto, lo mismo. claro. Como no iban a la escuela, no tenían trabajo, entonces hay pocos compañeros de trabajo con discapacidad, tampoco sabes cómo manejarte, no hay un Duolingo para decir, Esa, aprende a hablar con alguien con claro. discapacidad. No estamos preparados para eso y me encantaría que esta película se empiecen a dar esas conversaciones, de que nos demos cuenta que es lo más natural del mundo y que es lo más normal y que esto que nos parece tan fascinante de la raza humana, que es la diversidad, se haya convertido en un castigo y en algo para ocultar. Y además demográficamente el mundo vamos a que todos vamos a tener discapacidad porque vamos a Definitivo. llegar a la tercera edad o por distintas circunstancias. Por desgaste Y de materiales. Exactamente. Y vendría bien que como sociedad, que hay un montón de cosas que como sociedad tiene puntos ciegos, empecemos a verlo como algo natural, como lo planteas, ¿no? Sí. Que la película además, algo que me gustó mucho, y en el libro también, es que no hay un gran clímax como tal, sino es la evolución, digamos, de una cierta cotidianidad con sus puntos de inflexión Sí. en términos de el ciclotrón, etcétera, ¿no? El logro que llegué a México. Y Ujú. también
y lo retrata muy bien y creo que fuiste muy respetuosa porque obviamente después, pues en el libro, repasando, ¿no? Porque uno regresa a leer y quién será el doctor y tal, pero gente muy miserable que de repente puede encontrarse Sí. uno en la vida y que hasta eso tratas de no centrarse en ello, ¿no? No, porque también forma parte de la vida. Y son tormentas que hay que atravesar. Yo siempre digo que la maternidad de alguien con discapacidad es como la muerte por los 1000 cortes. O sea, no es que te dan un hachazo y te moriste. Tenés 1000 cortecitos que son el médico, el gandalla, el difícil, el que no se quiere involucrar, el que parece políticamente correcto pero tampoco. La verdad es que nadie se moja por este tema, nadie. Entonces creo que ese es otro de los éxitos que ha tenido la película. Ayer justamente hablando en Netflix, tratando de analizar los algoritmos y la vida Sí. misma, creo que el hecho de contarlo esto de una manera muy genuina, de una historia real, porque ese es otro punto. La mayoría de las historias de personas con discapacidad terminan siendo historias o de ficción completa, con actores que a veces no son Sí. con esa discapacidad. Pero esta es una familia que existe, que la puedes googlear, que por eso me han bloqueado las redes sociales, porque existe y está. Y si yo scrolleo en la foto de Bárbara, voy a encontrar los mismos videos de la película. Ajá. Entonces no lo siento tan lejano, lo siento cercano, lo siento asequible, o sea, puedo llegar a ella, estoy a un contacto de la guardería de mi sobrina de llegar a Bárbara Anderson. Entonces creo que eso también le da un twist particular a la película. De hecho, los actores es la primera vez que actúan de personas vivas. Qué interesante. Ni Bárbara Mori ni Juan Pablo Medina habían actuado de personas que existen. Ah, no sabía eso, es No. un gran dato. Sí, es una curiosidad Es una... interesante. Y para eso también fue un compromiso, porque decían, la gente que conoce a Bárbara o nosotros mismos, tenemos que ser lo más cercano y lo más acercado a la realidad, porque ellos van a estar ahí para juzgarnos. O sea, no es... La verdad, bien logrado, ¿eh? Porque Sí. yo veía a Bárbara Mori y te veía a ti, obviamente, conociéndote en la parte que te conozco. Pero la otra cosa que es interesante es que además yo la viví, por ejemplo, en tiempo real, ¿no? Porque ponías a Bruno y decía, aquí le vas a dar en Netflix para que en cuanto salga la podamos ver. Y entonces uno te va acompañando, digamos, En el lanzamiento. en el lanzamiento en tiempo real, de manera analógica, digamos, entre comillas, o Sí. digital. Pero bueno, oye, ¿y cómo ha sido para Bruno? Porque lo mencionas y lo que yo me quedaba pensando también, Y mucha gente me y lo ha veía en dicho, sí. familia, pues es Bruno. Ahora sé, porque además, pues siempre Bruno es un gran artista, es un tipo súper imaginativo, es todo un personaje en sí mismo. Obviamente en la película queda pues muy como un accesorio, pero ¿cómo ha vivido él toda esta etapa y Ya, con qué sensibilidad? ya ha sido un shock terrible, la verdad es que creo que a todos los hermanos que hemos tenido, yo también tuve un hermano con discapacidad, nos pega eso, ¿no? Nos pega el hecho de qué hago para que me vean. O sea, porque Sí. esta persona, mi hermano, ocupa tanta atención y mis papás están tan pendientes de él que tengo que hacer cosas para que también me vean y para que forme parte de este núcleo familiar. Bruno se ha criado prácticamente solo. Yo no sé en qué momento dejó los pañales, aprendió a caminar, no me acuerdo. Cuando te piden a veces mes en el que dejó el chupón y yo no tengo idea, creo que lo perdió alguna vez. No. ¿Cuándo dejó los pañales? En qué año? Yo no me acuerdo. O sea, tengo tan cronometrada la vida de Luca día a día y la de Bruno ocurre. Bruno empezó a resentir, sin duda, esto. El año pasado empezó con terapia porque se sentía muy disminuido, ¿no? Versus a su hermano. Lejos de lo que yo me imaginaba, en el colegio no es que sea bulleado Luca, pero Bruno está en segundo lugar. Pasó a ser el hermano de Luca y no Bruno. Claro. Entonces su personalidad está absolutamente trazada por la de Luca. Hay un libro de su hermano, hay una película de su hermano, hay un éxito de su hermano. Todo el mundo quiere conocer a Luca y Bruno es como que queda ahí satelitando al costado. Entonces ha demandado toda una tarea extra de Andrés, de mi marido y mía, para hacer más cosas solo con él. Nosotros cometimos un error, creo, y tiene que ver con mi activismo, de que hacemos todo juntos. O sea, vamos todos en muégano a hacer todo. Y lo que no puede hacer Luca no lo hace nadie. Porque tenemos que demostrar que Luca tiene derecho, y eso es verdad, a todo. Pero muchas veces era, pero yo sí quiero ir a Six Flags. Pero Six Flags no es accesible. No hay lugar donde cambiarle un pañal, donde pueda descansar. No lo puedo subir a ningún juego. Pero yo sí puedo subir. O, no sé, ir a un restaurante y no vamos a entrar a este restaurante porque no hay rampa y el baño está en un tapanco. Pero yo sí quiero. O sea, yo la entiendo y pienso en Luca y lo quiero mucho, pero este restaurante yo sí lo quiero conocer porque todos mis amigos lo conocen. Entonces, creo que hemos cometido ese error de tratar de hacer todo muy
accesible e igualitario, y nos hemos olvidado de que Bruno también tiene derecho a acceder a las cosas que desafortunadamente no están para todos. Claro, qué gran lección, porque además creo que eso es algo que tendrá que ser un segundo libro y una segunda película, Ya sé. porque es realmente interesante. Y justo eso te quiero preguntar, ¿qué que está en el libro y que no está en la película tendría que estar o qué no queda retratado? Digo, está muy bien logrado, lo hemos hablado, pero ¿qué incluirías? Bueno, creo que, y lo decías un poco recién entendiendo cómo venía la trama, le faltaba tensión a la película. Digo, tener un hijo con discapacidad es tensión permanente, pero Sí. le tienes que meter como esos acentos de sube el clímax, baja, descanso, vuelve a subir. Entonces, la parte de Andrés como desempleado es la parte que no está pegada a Ah, realidad. claro. Andrés siempre tuvo trabajo, Sí, afortunadamente. Si no, no podíamos haber viajado. Y creo que ponerle esa atención fue meterle un aditamento en el guión, que es muy cierto y es muy lógico. La explicación un poco ahí era la mitad de las personas con discapacidad vive debajo de la línea de pobreza. No existe un sistema de cuidados en México y generalmente uno de los dos padres tiene que dejar de trabajar para convertirse en cuidador primario. Entonces, para retratar esa estadística y esa realidad, para hacerla más universal, le tocó perder a Andrés, pero es lo único que en el libro está, pero en la está, película sí. no se ve. No, y además es un Buda, claramente, y estoy seguro que no, ¿no? Es decir, es un tipo ultra Es, ecuánime sí, y uno que tiene una familia, pues sabe que no siempre uno va a ser tan ecuánime, ¿no? es muy ecuánime, sí lo Sí, es, te sí, juro. Eso sí. bueno, sí, o sea, lo que pasa es que No, es un tipazo. La verdad, es un gran tipo, sí, yo soy muy sanguínea, yo soy muy italiana, a pesar de que sí, soy Anderson y él es Bianchiotto, yo sí, soy la italiana de la casa, y soy muy, muy flemática y las injusticias me rompen en un minuto. Y Andrés es mucho más tranquilo, es más mente fría, eh, es mucho más eh, ecualizador de las situaciones, más tranquilo, pero eso no lo hace bajar los brazos nunca. sí, O sí. sea, No, bueno, sí es un gran compañero. claro, está clarísimo. Pero sí es Ahora, medio Buda, ¿eh? bueno, pues sí, está muy bien logrado. La verdad es que entonces está, porque Sí, en la etapa de emprendedor que me ha tocado verlo, pues es mucho más arrojado, obviamente, si uno lo ve en redes sociales, ya después no tanto. sí, Es pero súper, es un tipo afilado, es un sí, tipo sí, inteligente, es un súper, tipo... eh, es muy compañero. sí, Entonces, en la película yo lo veo un poco más suave, más... Te ajá, contengo y hace tus locuras, pero te sí. contengo. Acá somos locos parejos, Los ¿eh? dos, sí, Sí, si exactamente. no, no hubiéramos llegado. Por supuesto. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es el papel de Jesús Vizcarra. Qué gran tipo, ¿no? Divino, Y la verdad es divino. que ahora que han venido ciertas coyunturas, tengo una buena amiga, a lo mejor la conoces, Ángela Gómez, No, que, bueno, ha estado ahí muy cercana, y lo que ha hecho con Salud Digna es impresionante. es impresionante y es un tipo claramente fuera de serie y me quedó más claro después de... Sí, súper genuino. Él en ese momento, en el libro lo cuenta un poco más, en la película no, pero él me cuenta por qué decide Sí, crear Salud Digna. Un día le avisan del colegio que su hijo más chiquito se había caído y tenía un ojo cruzado, entonces le detectaron un tumor cerebral en horas. Toman su avión particular porque es una familia que está muy sí. bien, son dueños de una empresa como Su Carne que es muy, muy digna y le va muy bien. Se cruzaron a Estados Unidos, lo operaron, lo trajeron de vuelta y cuando vuelve su neurólogo le dice, menos mal que se pudieron cruzar porque los otros chicos se mueren. Y así, ¿cómo otros chicos se mueren? Sí, en el Hospital de la Muerte. Entonces fueron al Hospital General de la ciudad y era un lugar muy deprimente, donde la gente, como pasa en muchos hospitales públicos, duerme afuera porque no los dejan estar con su familia, no había recursos, no había nada, y él toma el patronato de ese hospital como una causa mandada por vaya a Sí. saber quién de su situación. En poco tiempo lo convirtieron en Grey's Anatomy Hospital, o sea, una cosa súper tecnificada, moderna, sigue siendo uno de los mejores hospitales. Y el tipo dice, ¿cómo hago para evitar esta situación? Porque ahora sí tengo un hospital, pero ¿qué pasa con los restos de los niños en otros lugares? Y una de las cosas más interesantes que me decía Jesús Vizcarra, que es un tipo aparte brillante para muchas cosas, él decía, la mejor manera de invertir dinero en salud es en prevención. O sea, Ya. el primer contacto con el enfermo, el primer diagnóstico es binario. Si yo llego con un dolor de cabeza, me puedes dar una aspirina porque tuviste una jaqueca o puedes tener un tumor. Pero de esa decisión de aspirina o tomografía depende tu vida, te podés morir.
Entonces él decía, el primer contacto, el primer diagnóstico tiene que ser de muy alto nivel. Y eso es Salud Digna, son estos lugares de mucha especialización, muy buen diagnóstico, mucha aparatología a muy bajito costo, que ese era otro tema de accesibilidad. Sí. Entonces hoy hay turnos hasta 3 y 4 de la madrugada para hacerte una resonancia magnética fantástica, perfecta, con estándares internacionales a 10 veces menos que un lugar tradicional. Claro, poca fricción. Además, yo tuve la oportunidad de ir a inicios de este año. Muy impresionante. O sea, todo por internet, muy rápido. Se tardaron 15 minutos. En ¿no? hacerte un check-up. Yo creo que si tuviera que recurrir al sistema de seguridad pública, no, hombre, pues son días, ¿no? Sí. Además, tienes suerte si sacas un turno para que te den otro turno. Es el mayor vendedor de anteojos de México. O sea, los marcos y los cristales de Salud Digna son los más económicos de todo el país y son los principales importadores de México. Ahora, ¿qué ha pasado con el ciclotrón? Es decir, porque esto va a generar además Sí, otro muchísimo. ángulo de interés en términos de, oye, pues se hace más grande la historia. Me llama mucho la atención que no haya crecido antes y por eso además en el libro y en la película, conforme vas viendo, pues hay mucho escepticismo porque es como algo tan Bueno, está tan secreto y además como no es Estados Unidos, pues cuesta más trabajo. Sí. He descubierto muchas cosas en estos años, no solamente sobre la discapacidad, sino también sobre todos los trámites complicados, complejos y difíciles para registrar tanto medicinas como dispositivos médicos. A nosotros desafortunadamente nos agarró la pandemia entre medio y había otras prioridades sin duda, pero la administración pública dedicada a la investigación generalmente aprueban cosas que ya están aprobadas en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Cytotron está aprobado en India para cáncer y osteoartritis, pero la parte neurológica todavía está experimental. Entonces, en vez de permitir hacer un protocolo médico en México y que el gobierno mexicano es tan bueno como cualquier otro y que sea la punta de lanza para que luego FDA lo apruebe y Europa y demás, prefieren que no. O sea, se ponen sumamente complicados. Ha sido muy complicado toda la tramitología, toda la importación de las máquinas. No voy a contar ninguna novedad, pero la administración pública es sumamente lenta y sumamente poco efectiva. Entonces hay incluso moléculas que son innovadoras que dejan de serlo porque pasan años del rango de innovadora, alguna vez me aceptaron. Entonces estamos todavía en ese proceso. El Cytotron, y esto es muy importante que lo diga porque fue una de las razones que ha generado más polémica en estos días después de la película. El tratamiento neurológico que le hicimos a Luca, que es un tratamiento de reconexiones neurológicas muy profundas, todavía es experimental, todavía no está aprobado en India. Se hizo un protocolo en Monterrey, en México, con otra empresa y con otros médicos. Tampoco está aprobado o liberado por COFEPRIS, en este caso, tampoco en FDA. Lo que sí está disponible son otro tipo de tratamientos y otro tipo de usabilidades que tiene el Cytotron, pero por ahora la parte neurológica no. Hay máquinas en la Ciudad de México y hay máquinas en Monterrey. Las de Monterrey son neurológicas, las que están en la Ciudad de México se dedican a cuestiones de oncología y sistema musculoesquelético. ¿Y a qué se debe lo que tienes detectado? Porque es importante la discusión en la política pública. ¿Es la lentitud burocrática inherente o aversión al riesgo en términos de la escala? ¿A qué me refiero? Que si te llegas a equivocar en algo así, pues el error estás hablando de, en el mejor escenario, cientos de miles de personas, o porque los burócratas pues, no tienen prisa. Nunca he escuchado la palabra riesgo sanitario hasta ahora. Claro. Hay toda una cuestión burocrática, hay cambios de sexenios, cuando cambia el sexenio cambia prácticamente todo, el equipo que se mueve de un lado hacia el otro. Hay gobiernos donde se permiten los terceros autorizados, que son despachos que se encargan de armarte toda la carpeta para ingresarla. Después hay otros que no, que se hace directo, y hay otros que no funcionaron, y hay otros que sirven de asesores, y hay comisionados que se convierten en sherpas internos, porque después tampoco sirven. Es un laberinto burocrático súper complicado, pero y ese es otro tema, no existe mucho feedback de por qué no. O sea, tú presentas los papeles y te dicen no. No. Entonces tienes que empezar a reconstruir todo tu reporte de cero para saber por qué no. Nosotros, cuando empezamos con todo esto, tampoco teníamos o sea, no somos especialistas en esto. Pues no. Mi marido es contador y yo soy periodista. No tenemos la menor idea de esto. Pero sí hemos descubierto
mucho más burocracia y mucho más de no pasa nada que real, real pensamiento en cuánta gente se puede afectar, cuánta gente se puede beneficiar, porque también es Claro. la dos Sí. mitades del vaso. ¿Cuánta gente se puede beneficiar con este tratamiento o cuánta gente puedo afectar con este tratamiento? Esa plática en particular no la recuerdo. ¿Y tienes detectado algún país? Porque obviamente pues India ahí queda un poco retratado. Ahorita te quiero Sí. preguntar un poco de la cultura india, pero ¿hay algún país que sea mucho más ágil? Pensaría un Singapur, algo así, que tiene criterios más de sector privado, porque creo que el incentivo económico, a veces las Sí. burocracias, pues que el incentivo no está. Sí, Eh, la eh, verdad es que no lo sé, porque mi intención es siempre, mi intención fue hasta muy egoísta, era traer esta tecnología a México para poder darle los tratamientos a Luca en sí, México. No puedo viajar cada sí, 8 meses a 40 horas de vuelo al otro lado del mundo literal, a vivir un mes, porque es inaccesible y es hasta imposible con Luca cada vez más grande. O sea, viajar con alguien, ese es otro tema. Viajar con alguien con discapacidad en un avión es una quimera, es muy complicado, es muy agotador, es poco accesible. Entonces mi idea era traer la tecnología más cerca, beneficiar a mucha gente, pero también tomar las terapias acá, porque claro, era lo sí. que necesitamos. Entonces, montarlo en Singapur me queda igual de lejos. Claro, sí, Nunca, sí. nunca lo habíamos considerado Sí. No, además en está nuestros carísimo planes. Singapur. O sea, salvo que se hagan singapurenses y ya te No, dan una bueno, buena sí. seguridad social, pero sí está bastante complicado. Ahora, que pues no alcanza la vida, digamos, pero ¿cuáles son los puntos de coincidencia y diferentes con respecto a la India? Hay muchísimos puntos de coincidencia, es maravilloso. Y creo que la película trata de retratar un poco eso, ¿no? Sí, No sé si vieron lo de los algodones de azúcar, que sí, sí, están en los sí. dos países y de los mismos colores e iguales. Se come muchísimo en la calle como aquí. eh, es muy intrincada la parte de la salud, pero es muy barata. O sea, la salud es Ah, sumamente barata. Hospitalizarlo, Luca, que evidentemente no teníamos ningún seguro en India, costaba lo que, no sé, lo que era un turno al pediatra, a ponerle una vacuna. ajá. En terapia intensiva 2 días, en habitación Wow. sola, hacerle resonancias magnéticas que siempre, antes de hacer el tratamiento se le debe hacer una, sale 20 veces menos que acá. Es como ir a sacarte Wow. sangre a la esquina de tu casa. Es muy barato. Hay mucha, toda la parte que es de medicinas, de drogas y demás, también está muy barato y con precios bajados al mínimo, supongo que también por el tamaño de la población. Sí. Me sorprendió mucho el nivel de tecnificación que tiene la medicina, el nivel de expertise que tienen. Y hay un ejemplo que es muy sencillo. Lucas siempre, cuando lo internamos de urgencia, era muy difícil canalizarlo. Primero porque estaba desnutrido, deshidratado y las venas se van empezando a hundir y traían escáner y lo picoteaban todo. Era una carnicería cada vez que íbamos al hospital. Llegamos a India, entonces lo llevamos para canalizarlo y le dije al médico, mire, yo le voy a explicar una cosa, Luca tiene las venas muy hundidas y entonces, y el escáner, y el señor me miraba y me decía, ya está. Y yo, mientras estábamos hablando, le Wow. estaba tocando la vena y lo canalizó sin mirar, así como un ninja. Y yo dije, qué cosa más increíble. Un respeto. Los hospitales se consideran como eh, lugares no santos, pero a ese Sí, sí, estilo. La gente sagrados, ¿no? andan descalza dentro de los hospitales, porque es como un templo, el templo de la salud. Entonces, Wow. hay como todo un acercamiento a la salud bien diferente. Hay un cruce permanente entre cuestiones más milenarias, más védicas y la medicina actual. Y todo convive en el mismo lugar. No hay un solo hospital que no tenga, como nosotros la Virgen de Guadalupe, que no tenga un Ganesh en una esquina y la gente rezándole a Ganesh en un hospital. Hay muchas cosas parecidas, muchas. Uy, y supongo, eso Y el no. picante, Claro, no que bueno. es. ¿Nos ganan? Sí, Sí. sí, 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 ¿verdad? definitivamente Mucho más sí. condimentado Sí. que nuestro. Oye, ¿y nunca pensaron en relocalizarse? Pues estoy seguro que sí, ¿no? En algún momento dices, oye, ¿y si Lo nos quedamos a pensamos. vivir aquí? Pero, ¿y cómo fue y por qué no se pudo? No fue primero porque teníamos nuestras chambas de este Sí, lado, no sé. entonces era un traslado demasiado costoso en muchas cuestiones, ¿no? O Sí, sea, y también en cuanto a red de contención. Si bien nosotros no tenemos nuestra familia aquí, porque somos argentinos, hace 23 años que vivimos acá, pero no está nuestra familia, sí habíamos tenido esta red de contención de las personas que nos ayudan con Luca, Nayeli, que aparece en la película hasta el día de hoy, está con sí. nosotros. Entonces, todo eso que había costado muchos años de armar, a costa de prueba y error, nos costaba mucho mover toda esa estructura a otro país.
pero sí lo pensamos. Sí, no, pues es que uno está allá y decía, pues ya que se quedan a vivir, vendes todo y te dedicas a aprender hindi. No, hablan inglés, entonces. Sí, Y hablan hindi, inglés sin problema. entonces Pero, puedes hacer periodismo allá exacto, y sí. tal, ¿no? Pero pues no estaba sencillo. Oye, y justamente te quiero preguntar, Nayeli, porque además es un retrato muy interesante en esa parte sí de la sociedad mexicana. Es una heroína también, Ay, está sí, ahí es al pie del divina. cañón. ¿Y qué hay de ella, no? Porque también queda ahí un poco Sí, secundaria. Nayeli en la película parece que vive con nosotros. Lamentablemente no. Nayeli vive muy cerca de casa, pero nunca vivió con nosotros. La secuestramos de la guardería a la que iban los niños. Ah, Era una de las maestras de la guardería, adorable como es hasta hoy. sí. Y en un momento dado, cuando yo ya tenía muchas más cargas en el trabajo, le ofrecí que viniera por las tardes a ayudarnos con los chicos y se quedó para siempre. Entonces ya Nayeli lleva 12 años con nosotros. O No, sea, es le una tocó, familia, o es una sea, familia. claro. Entonces hemos visto su casamiento, pero también su hija, pero también nuestros cambios. Se fue a la India, volvió a la India. Fue muy raro porque cuando organizamos el viaje le dijimos, Nayeli, necesitamos que nos ayudes, pero no con Luca, sino con Bruno, porque no tenemos ni dónde dejarlo. No lo voy a dejar a nadie durante un mes. Sí. Y desde donde nos vamos a alojar hasta el hospital es muy lejos y no conocemos nada. Voy. Le dije, bueno, pero hay que sacar pasaporte. Hay que sacar acta de nacimiento primero. Entonces sacamos acta de nacimiento, pero INE, pero pasaporte. Y nos fuimos a la India y en ningún momento fue un no. Fue claro que vamos. Claro. Hay que ir por Luca. No, hay una generosidad extraordinaria, ¿no? Porque a lo largo de Sí. toda la historia vas viendo a esta gente miserable que de repente aparece, pero la mayor parte. Ay, sí, hay mucho amor. Exacto, es. Me acuerdo perfecto y ojalá en un momento lo escuche, pero Melba Priya era la embajadora de México en India, ahora es la embajadora de México en Japón. Adorable, o sea, no sé cómo conseguí su teléfono, le escribí, en un minuto ya me había contestado, me consiguió cómo enviar las latas. Ahí se ve que llevamos las latas Ajá, nosotros, pero sí. eran 3 maletas más de latas, que ya no entraban. Entonces ella me dice, no hay ningún problema, mándamelo a distintos consulados en Estados Unidos y en Europa, con los que tenemos maleta diplomática. Me llegan a Delhi y yo desde Wow. Delhi se los envío gratis hasta Bangalore. Entonces nosotros llegamos a Bangalore y apareció una caja del tamaño de esta mesa con todas las latitas que habíamos ido mandando a Texas, pero a Berlín, pero a, no me acuerdo si era Minnesota, eran unos lugares insólitos donde mandamos las latas que llegaron hasta Delhi. Viajó. Delhi, Bangalore son como 5 horas de vuelo, es un país muy grande, y a mitad del tratamiento apareció, llegó, nos conoció, quiso conocer la tecnología, ella es científica, cómo funcionaba, que no fuera una cosa un poco, Ajá. un ashram donde quedáramos encerrados ahí. Eh, absolutamente cercana a nosotros, todas las ayudas que requeríamos de permisos en India, la embajada se portó fabuloso. O sea, sí tuvimos muchísimos abredores de caminos. Tiene que haber un malo siempre, porque Sí, así es sí. la vida, si no, no sería vida. Pero la verdad es que han sido muchos más y hemos tenido muchísima suerte. No, es que lo que engrana, digamos, porque justo cuando, pues la vida es un montón de cosas invisibles que se van manifestando que no alcanzan a quedar retratadas en eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿y qué es lo que fue muy, digamos, diferente en la India en términos del choque cultural? ¿Hay o no? No, sí, sí lo notamos. Lo notamos en el trato a las mujeres, ¿no? O sea, Ah, las mujeres cotizan menos que una vaca. O sea, la vaca es muy sagrada, la mujer no. wow. Entonces la mujer está muy por debajo de la escala. Sí. Entonces, generalmente los médicos no hablan con las mujeres. Es una sociedad muy, muy patriarcal. El tema de las castas, o sea, te duele mucho ver a gente muy mal viviendo en la calle, pero luego te enteras que toda su familia, en todas las generaciones les tocó vivir en la calle porque es su casta. Sí. Y hay castas que tienen casa y hay castas. Hay toda una revolución ahora en India, sobre todo en Bangalore, que es una de las ciudades de mayor crecimiento del Ujú. mundo y muy tecnológica. Es Sí. como el Silicon Valley de India. Hay como una especie de reconfiguración ahora de recategorizarte a través del estudio. Si logras tener mejores estudios y un ingreso a una multinacional, incluso hasta vivir fuera de la India, hay muchísimos ejecutivos fuera de India, eso te permite escalar dentro de las castas y tener un lugar mejor. Ya el 40% nada más de las parejas son casamientos Arreglados. consensuados desde niños. Ya puede haber casos donde las parejas se conozcan y se elijan, y eso también tiene que ver con el estudio, con la internacionalización que está teniendo India. Oye, ¿y el villano en qué va hoy? El villano de la película. El villano sigue siendo médico, sigue Qué dando... mala noticia para él en Netflix, porque ahora es global, ¿no? Sí.
Karma. Sí, sigue dando, evidentemente nosotros quedamos en una muy mala relación con él. Creo que el cruzarse con una periodista no fue su mejor oportunidad de la vida, porque en 5 minutos lo empezamos a investigar muchísimo y aparecieron muchas de sus cuestiones. Es una persona que tiene un modus operandi muy particular. Es una persona que olfatea la crisis y la necesidad de la gente y se convirtió en Sherpa de muchísima gente para llevar a la India de distintos países. O sea, es un tipo muy conocido por hacer este tipo de cosas. Y la verdad es que a mí me da mucha pena. Nosotros lo vivimos de otra manera y superamos eso. Pero me da mucha pena la cantidad de gente que confió en él y que no pudo llegar a India. La cantidad de gente que a lo mejor le pagó y nunca recibió lo que se merecía. Y la cantidad de gente de la que esperanzó y dejó en el camino. Eso me parece muy cruel. Sí, sobre todo porque cuando estás en esa situación de crisis, pues te aferras a lo que queda retratado ahí, ¿no? Te aferras a lo que hay. Y es un motor de él también, ¿no? Sí, o sea, sí. tú eres capaz de cualquier cosa y para él esa es gasolina perfecta para hacer sus negocios. Oye, además de vivir dando entrevistas permanentemente, ¿cómo ves o digamos en qué etapa estás? Sobre todo porque tienes un proyecto, Anderson Report, muy bueno, Sí. véanlo por todos lados. ¿En qué vas en esa otra parte? Porque algo interesante tuyo es que has, pues por lo menos hacia afuera, mantienes tu actividad 100% profesional. Tenemos una amiga, Katia, que por ejemplo, todo quedó tintado por eso. Sí. Qué bueno, porque es una batalla enorme. Igual tú le estás dando, pero ¿en qué va Anderson Report y cómo estás? ¿Qué has aprendido en otra parte? Porque has estado en todos los medios, en distintas etapas, sí. Como directora, bueno, obviamente a nivel periodístico, cuando empezabas, etcétera, y ahora estás en esta creando parte que medios, es, sí. Exacto. La verdad es que soy y lo puse cuando tenía que renovar mi perfil de LinkedIn, puse fabricante compulsiva de medios. Me encanta sí. Todo lo que tenga que ver con la comunicación. En algún momento, bien lo contabas con Katia, lanzamos yo también, pero tengo una compulsión a seguir haciendo cosas. Entonces, es un motor y es necesario, evidentemente, trabajar es muy digno y es importante, pero también es como una especie de oasis, de lugar a donde llegar para descargar todo esto. Porque Luca, a pesar de la película y a pesar de lo que cuando vean al final sepan de su condición, sigue siendo un niño con discapacidad, sigue siendo una persona que me requiere al 100%. Bruno sigue siendo un niño muy pequeño que me requiere al 100% y tengo una casa y el periodismo es como ese espacio donde las cosas son 1 más 1, 2, donde yo sé cómo decirlo y el resto de mi vida es mucho más desordenada. Entonces siempre trato de no perder esa pequeña isla que es el periodismo, que es maravilloso. Tenemos el oficio más bonito del mundo. Es el más bonito del mundo, sí. Nos pagan para ser curiosos. O sea, recibimos un sueldo por ser curiosos y aprender muchas cosas todo el tiempo y a viajar a lugares maravillosos y conocer gente que de otra manera no conoceríamos. Entonces, ese privilegio de este oficio tan bonito no lo quiero perder por nada. No, la verdad es que lo compartimos y además lo que más me gusta de este oficio es la posibilidad de asomarte a mundos totalmente distintos por día. Pues sí. Y cuando te toca, bueno, pues vas y hablas con una empresa mediana y te muestras un mundo con mucha apertura y con mucha ilusión para que veas y lo cuentes. Ajá. Es increíble porque eso, pienso en otras profesiones, pues tú estás en tu canal, ¿no? Y te puede ir muy bien. Sí, con tus orejeras. Pero nadie le da tanta ilusión presentarte su historia. Y la variedad, y lo que te obliga también, porque vas a ir a hacer una entrevista con una aerolínea y tienes que leer muchísimo antes para llegar a la entrevista. Entonces, eso te abre un mapa y te agrega tanto conocimiento random a tu cabeza que no se puede creer. Y después te toca un laboratorio, pasado te toca con un sacerdote, y la semana que viene es con un migrante. Entonces, todo eso, y creo mucho en esta cuestión más neurológica de la curiosidad como un gran generador de nuevas conexiones. Entonces creo que vamos a envejecer menos o vamos a tardar más en envejecer porque tenemos esta cosa fresca de que todo nos asombra y todo nos gusta. Claro, sí, es increíble y además no sé si lo ves, pero hay una subestructura, porque al final lo que me he dado cuenta, pues hablando con muchas personas... Ahora te toca a ti. No, pero es que... todo es personas, es decir, todo se resume a gente. Todo se resume a personas. Cuando mapeas un problema, el que sea, ya sea en el gobierno, en las empresas,
Redúcelo a la persona. Es personas. Cuando, por ejemplo, pienso en el crimen organizado, son personas, organizaciones que tienen que pagar una nómina, que tienen una estructura, etcétera. Que es un ejército, sí. Y al final, cuando empiezas a entender esas cosas, te permite tener un interpretador, digamos, o por lo menos saber dónde están los nodos que conectan al mundo. Por eso puedes investigar muy bien a un tipo y dices, Sí. porque casi la estructura de cualquier cosa que tenga que ver con los humanos, pues es otro humano, ¿no? Es otro humano. Y tener esa capacidad de subir y bajar el volumen, ¿no? O sea, de ves a un emprendedor que acaba de conseguir 100 pesos a su familia para montar algo versus la mayor multinacional que más factura en todo el país, generando mayor empleo. Esas dos personas las tenés que ver a lo mejor en el mismo día. Tener esa capacidad es muy único y es muy maravilloso. ¿Cómo estás interpretando la parte de estos nuevos medios digitales? Te tocó estar, obviamente, Sí. ser la directora en Grupo Expansión. ¿Cuál es tu interpretación? Porque es una pregunta abierta hoy que está en cambio, pero ¿cómo lo has vivido? Sobre todo que ahora pues estás en una plataforma de contenido bajo demanda, has Sí. creado un contenido, pero además una parte muy analógica que es un libro, pero además eres muy activo en redes sociales, pero además conoces bien el mundo impreso. ¿Cuál es, digamos, tu panorama hoy? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decías de las personalidades. O sea, tenemos ahora la ventaja, gracias a la tecnología y a las redes sociales y a los streamings, de elegir qué quiero consumir. Antes venía todo empaquetado en el periódico que comprabas o venía empaquetado en la revista que comprabas. Y había gente que compraba todo el periódico por un columnista. Y había, Sí, o sea, nosotros sí. nos pasaba en las revistas que tenemos suscriptores que se suscribían solamente por la contraportada de la revista, la última hoja. Hoy tienes la posibilidad de hacer ese editor picking. Lo quiero a Rodrigo solamente para su podcast, pero me encanta Juan porque tiene su mensaje de la mañana súper útil. Pero la verdad es que para relajarme me encanta cómo escribe su columna Menganito de tal y la voy a dejar para leer a la tarde. Creo que este supermercado de contenidos, estamos en una época súper interesante, que todavía creo que no se ha terminado de decantar. Ahora hay muchísimos generadores de contenido y hay la misma cantidad de ojos para verlos. Sí. Entonces en algún momento va a tener que, como muchas modas, empezar a decantar cuáles son los formatos y cómo eliges a cada uno en cada formato. O sea, tú eres buenísimo en podcast, yo nunca hice un podcast y no sé ni cómo se hace. Bueno, en 2 minutos lo resuelves, no te preocupes. Pero hay gente que es súper buena para hacer sus TikTok informativos. Y hay gente que es buenísima escribiendo y hay gente que disfruta más leerlo que verlo en TikTok. Entonces creo que estamos en una oportunidad con acceso a todo a bajo costo, casi cero Sí. en muchos casos, para poder elegir esas cosas. Creo que estamos en una época fascinante. Y vamos a un escenario todavía de superabundancia mayor por la inteligencia artificial. O sea, hoy puedes generar muchísimo contenido a una Ajá. velocidad extraordinaria, de la misma calidad que la mayoría. Sí. Y es interesante, todavía no tengo tan claro cuáles van a ser los diferenciadores. Obviamente la personalidad cuenta mucho, la empatía. No, pero tiene que ver mucho la persona. La persona sí. cuenta un montón. Hablas de la inteligencia artificial, pero un paso antes es los usuarios. O sea, Sí. estamos en un momento donde todo el mundo genera contenido. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención con la película, por ejemplo, es la explosión de contenido que se generó alrededor de mamás poniendo un teléfono y contando su historia. O sea, así como el relato, yo tengo un hijo y nació así, no sé qué. Impresionante. Entonces no era una segunda mamá, una Fabiola de Excelsior contando su historia. Era 100 mujeres, 1000 mujeres contando su vida. Entonces, no es solamente la competencia por inteligencia artificial, sino es por todo. Claro. Eres audiencia, pero eres generador de contenido al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. El hecho de que subas una foto, si vas a un restaurante y subas una foto, ya generaste un contenido. Claro. Foto del plato, y ya eres un generador de contenido. Y creo que la clave está también en la narrativa que le pones, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que cuentan una historia. Y porque además en el periodismo, pues uno aprende eso, ¿no? A lo mejor siempre es de lo particular a lo general. Y retratas el problema y regresas a lo particular. Y el contexto, o sea, yo sí creo mucho en eso. Y tú lo tienes perfecto, a mí me encantan tus columnas por eso, porque de nada sirve que yo te diga, Nissan va a dejar de invertir $350 millones en México. El número está bueno, es un dato, pero ¿y el contexto qué? A ver, Nissan es la segunda mayor armada de México. Segundo contexto, en un país donde el 85% de lo que hace se va a Estados Unidos. Segundo contexto, México es el quinto productor mundial, pero somos mucho más productivos que su planta en Japón. Entonces, ya cuando ves todo ese panorama, es otra cosa. Siento que el aumento de la demanda y de la producción tiene que ver con el 350. Todo el mundo quiere decir rápido que fueron $350 millones. Pero el que va a tener el valor es el que logra ver
la segunda capa, la tercera capa, o como en la automotriz, Tier Sí. 1, Tier 2, Tier 3. Exacto. Creo que eso sí es algo que no hay manera de que la inteligencia artificial lo genere, porque son conexiones que existen dentro tuyo. Es como la película esta del chico indio que responde los números de la lotería. Nadie más estuvo adentro tuyo en Aguascalientes cuando entrevistaste a un empleado de Nissan de la planta. Y te dio un dato que nadie más tiene y que ChatGPT no tiene. Porque ChatGPT se Claro, alimenta de sí, otras sí, sí. cosas. Tú te alimentaste de ese señor que estuvo caminando en la planta y te dijo, ¿sabe qué? Somos más efectivos que Japón por esto y esto. Ese dato te convierte en una nota totalmente personal, no inteligencia artificial. Y todavía hay una barrera de contexto, porque ahora, por ejemplo, por alguna razón tenía que dar una conferencia y tenía que saber de Bélgica y Holanda. Y obviamente estas herramientas son muy poderosas. Uno Muy te puedes rápidas. enterar en 5 minutos exactamente cuál es el panorama y tal, está muy bien. Pero me preguntaba, si viene un holandés y pregunta por México, es mucho mejor hablar media hora contigo o conmigo, que tenemos un montón de contexto, que lo que Sí. puedas ver en links de páginas o lo que te pueda contar un modelo de inteligencia artificial, porque ni siquiera esa persona va a saber hacer la pregunta correcta en términos de Exacto. contexto. Y esas áreas de contexto aplican en comunidades, etcétera, y creo que eso seguirá siendo valioso. El Ujú. secreto radica en formato, contexto y el contenido, ¿no? Exacto. Esa es la mejor definición. Creo que darle ese twist de yo sé algo que nadie más sabe. O sea, hay un uniqueness dentro de Rodrigo Pacheco que nadie más tiene. Y has estado en contacto con gente y con conocimiento que nadie más tiene. Y que no lo volcaste en una computadora para que Sí, sea sí, no está. autoalimentada por ti. O sea, está en ti. Entonces, creo que es mucho tiene que ver con eso. Lo cual es una excelente oportunidad para que los que están recién asomándose a este oficio o descubrieron que les gusta, es sumamente importante el contexto. Informarse muchísimo más allá, hacerse más pregunta de la pregunta y terminar siendo el pesado de la reunión de el rulo, el rulo, el rulo. Sí, sí. Pero ahí está la respuesta. Sí, a veces eso es complejo. Brevemente, porque ya tienes que ir a tu siguiente situación, Sí. que obviamente estoy súper agradecido. No, por favor. Pero te quiero preguntar de ti, ¿cuál es tu entrevista favorita? ¿De Más las allá que de he todo hecho? este contexto, sí. O sea, haz una persona. A mí me la hacen mucho y siempre me trabo durísimo porque digo, ¿quién será? Y a veces no. A ver, creo Son que momentos, ¿no? creo que Pero. la más importante tiene que ver con Jesús Vizcarra. O sea, Sí, si yo sí. no lo hubiera visto a Jesús Vizcarra, hoy no Claro. estaríamos acá y mi vida Que sería además muy casi no distinta. de entrevistas, entonces el que lo hayas logrado en ese entonces, pues es una cosa muy. Es que era eso, ¿no? Por eso yo no le podía decir que no, porque baja de Sinaloa una vez al año, creo. Sí, sí. Entonces, si venía, había que agarrarlo en el hotel antes que se fuera. Pero creo que la que mejor me acuerdo es la de Roberto Balleres, que fue un empresario que nunca había dado entrevistas en su vida. Sí. Que a mí me llamaba mucho la atención porque decía, este señor está 3 de la riqueza después de Slim y Germán Martínez. ¿Cómo nunca dio entrevista? Nunca. No hay nada, no, hay un folletín de toros una vez que dio una entrevista en una plaza, pero tiene mucho poder, o sea, es el tipo que más plata hasta hoy sigue generando en el mundo. Sí. Plata, metal, ¿no? Metal, sí. El mayor productor de plata del planeta. Pero a su vez tiene una empresa de GNP, pero tiene una universidad, pero tiene un coso de lujo, tiene una cosa de propiedades de plazas de toros, pero también tiene un rancho de toros de Lidia, pero también carne. Era una cosa así como de Sí. chile, mole y manteca, fascinante. Fácil. Y nada, fue insistir muchísimo hasta conseguirla. Y una de las cosas simpaticonas de esa entrevista es que, digo, se vendió muy bien la revista, pero él prometió no volver a dar entrevistas. Y cumplió. Sí, afortunadamente. No, exacto. Que si quieren enterarse más, por cierto, escuchen el podcast de Y Susan. la otra, Ajá. la otra fue Lorenzo Zambrano. Ah, claro. Yo empezaba a hacer entrevistas para Milenio en televisión y dije, bueno, el mejor padrino para esto es el CEO más simpático que me parece que es Lorenzo. Lorenzo Zambrano. Entonces viajamos a Monterrey a hacerle la entrevista y le dije, bueno, ya pagaron las deudas, vendieron a Australia, que era un negocio que compraban medio raro, están por primera vez, pues siempre estaban al borde del vértigo, sí, sí. están por primera vez, fantástico. ¿Qué sigue ahora? O sea, ¿quién es su delfín? ¿Quién lo reemplaza? Tipo así, nadie. Soy un tipo joven, me quedan muchos años de vida. Se murió una semana después. Sí. No, hombre, qué impresionante, sí. Es lecciones de la vida y de humildad, por si faltan. Bueno, y decir, Susana Sáenz te entrevistó con lo de Balleres, que ahí Sí. te extiendes mucho y para los que les dé curiosidad esa Está otra buena, parte, sí. esta es una buena entrevista. Ya, por último, preguntarte, ¿cuál es la que quieres hacer? Si te dijera, voy a materializar o te voy a materializar, Ajá. ¿a quién quieres Ay. entrevistar? ¿Quién me encantaría? Al que me esté escuchando.
Exacto, que no Nunca estás... entrevisté a Carlos Slim, nunca. Ah, no da tampoco muchas. ¿Tú Bueno, sí? Diego Sorno, no. Diego Sorno, ojalá. ¡Vamos juntos! Vamos juntos, exacto, vamos a A cabildear. ver, señor, ¿cómo se llama? Renato Carta o Arturo Elías. Acá Exacto. tenés dos personas que... muy interesantes. Una Tomarse un buena café con el entrevista, ingeniero. además. Exacto, Imagínate a cuatro voces. A cuatro voces, le estudiamos bastante. Muy buena la que hizo Diego Sorno. Que tiene un Claro. gran libro. La verdad es Sí. que gran periodista porque además Creo él que está es la en gran otros- biografía de él. Sí, creo que sí. Pero además bien, ¿eh? O sea, sí me gustó. Porque luego ves unas que son muy a modo, esta no tanto. Sí, y sobre todo ahora que está tan actual y tan Sí. poniéndose al tú con Elon Musk. O sea, Sí. sería una buena oportunidad, Arturo Elías. Exacto. Se le veía enojado y podemos la narrativa porque es un hombre muy, muy brillante, hay que decirlo. Sí, y también es como de 25.000 ventanas abiertas. Es una persona que puede hablar de muchos temas. Y sin duda, digo, es una persona histórica dentro de los negocios de México. Haiga sido como haiga sido. Haya sido como que... Oye, Vior, ¿y Andrés en qué anda? Y Andrés está administrando los nuevos negocios médicos de la familia. Ah, qué bien. Que vendrán muchos. Pues Esperemos ya, que sí. espera, ¿piensas escribir otro libro en algún momento? O sea, Estoy haciendo un libro, no bien. puedo revelar de qué va, pero es un libro súper importante que tiene que ver con negocios, que tiene que ver con este momento actual y con un personaje muy olvidado por la historia mexicana que tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio. No sé, hay que ver. Bueno, ya, no, es secreto. No. Oye, Bárbara, realmente muchísimas gracias por estar aquí. De verdad aprecio mucho tu tiempo, sobre todo porque sé cómo está tu agenda y más ahora, y además tienes que aprovechar porque eso va a dar el siguiente salto Sí, para el sí, libro sí. que Mi espero mamá que decía que volvemos a cuando hablar. llovía oro había que poner la boca del lado de la banqueta. Oye, hasta te hicieron ciudadana de Córdoba, ¿no? Sí, me dieron ahí las llaves de la ciudad. Qué bien. Nunca ¿Fuiste me dieron o las sea, llaves de mi tuviste- casa, imagínate, ahora Exacto. tengo la de una provincia y me quiero matar. No fui, fue todo digital. Tienes que ir, ¿no? En algún Sí, momento. hay crisis en Argentina, pero voy a ir a Sí, buscar sí. mi Ahí diploma. Bueno, Bárbara, muchas No, gracias. gracias a ti. Oye, ¿dónde te encontramos? En @BA_Anderson en todas las redes Y sociales. desde ahí podemos ir a todo lo que estás produciendo en Pueden ver todo Anderson en Report, Anderson etcétera. Report y demás. Y además en el Metrobús aquí en la Ciudad de En el México. Metrobús estoy en un noticiero súper simpático que se llama Anderson Report, que llega a 50 millones de ojitos cada mes. Nada más. Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, pues esto es el Rodcast. Ahí escucharon a Bárbara Anderson, periodista y escritora. Vayan a Netflix a ver Los dos hemisferios de Luca. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.